Vámonos hasta Puerto Príncipe, Haití. Damos seguimiento a este tema. Haití desbordada, según los reportes que llegan desde la capital haitiana. ¿Qué ha pasado con el país? Se inició el curso escolar. ¿Cómo está la situación con las bandas? ¿Cómo está la situación? Decía Margavila Riverón hace solo instantes que había un problema ya de seguridad alimentaria. ¿Qué ha pasado con los combustibles? El privilegio nueva vez conversar en vivo desde Puerto Príncipe con la corresponsal en jefe de la agencia cubana de Prensa Latina en Haití, Anneli Ruiz. Anneli, un placer saludarte. Muy buenas tardes. De manera general, hay varios temas hoy mismo candentes en Haití. Está el tema de las pandillas y de la inseguridad y el bloqueo que sostienen a la principal termoeléctrica del país, lo que ha paralizado los servicios. Los hospitales están a punto de cierre, empresas, bancos, incluso la potabilizadora más importante del país anunció que es incapaz de distribuir el agua a los diferentes mercados, con lo cual comienza a haber un problema grave con el acceso al agua potable. En este contexto, el gobierno no ha dado marcha atrás al inicio del curso escolar. No obstante, este lunes, al menos en la capital, la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas. Algunas fueron anunciando en días anteriores que mantendrían sus puertas cerradas hasta que la situación de seguridad se estabilizara. Otras han optado por continuar los cursos online. Lo que pasa es que esta opción no es accesible a toda la población haitiana y ni siquiera a los que más lo necesitan, que son los más vulnerables. Y el otro tema muy candente es la vuelta del brote de cólera, que este fin de semana el gobierno confirmó al menos un caso. Ya hoy a amanecer lunes, al menos 8 personas habían fallecido por la enfermedad, entre ellos un niño. El principal problema es que ahora esos brotes están en Puerto Príncipe, en la capital, en uno de los barrios más desfavorecidos, que es City Soleil, que además está amenazado por las bandas que tienen su base ahí, que no permiten entrar. La ONU hoy dio un donativo de varias toneladas de medicamentos para que Médicos Sin Fronteras pudiera instalar al menos un centro de tratamiento, al menos emergente, que es lo que para tratar la enfermedad. Hay que recordar que Haití hace 3 años no diagnosticaba un caso de cólera, que el último brote, que fue mortal con casi 10.000 fallecidos, más de 850.000 personas enfermas, fue por una cepa que trajeron militares de la ONU que estaban establecidos en el país en ese momento. Por lo tanto, con la situación actual, con la crisis de combustible, con la crisis en cuanto a los servicios, porque solo entre el 30 y el 40% de la población de Haití tiene acceso a servicios sanitarios adecuados. Entonces, este brote de cólera puede ser bastante complejo para las autoridades, que ya enfrentan masivas protestas antigubernamentales y además que han dicho que son por sí mismos incapaces de tratar con el tema de la seguridad. Ahora, una pregunta, esa es la realidad. ¿Qué dice el primer ministro Ariel Henry? O sea, sabemos que ha reclamado ayuda, sobre todo para la policía, pero ¿cuál es su hoja de ruta? Porque ante todo esto, ¿qué plantea? ¿Va a enfrentar las bandas? ¿No tiene con qué enfrentarla? ¿Va a aceptar la ayuda internacional condicionada o no? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Va a convocar elecciones? ¿Con qué dinero lo va a hacer? En medio de esta precariedad, en medio de esta inseguridad, en todos los sentidos. ¿Cuál es la hoja de ruta de Ariel Henry? Bueno, la hoja de ruta en sentido general de Henry es, en primer lugar, llegar a un consenso, que es lo básico para después tratar todas las demás problemáticas del país. Él sigue enfocado en que lo importante es llegar a un consenso político que luego permita organizar una especie de cronograma de elecciones para poder elegir a los miembros del gobierno. Hoy Haití
tiene prácticamente todo su gobierno que no ha sido electo, no hay presidente, no hay parlamento, incluso los gobernadores locales cambiaron su postura como a un agente interino, porque realmente como no hay elecciones que lo sostengan, no deberían estar en el sitio. Ese es su objetivo. Él sigue reiterando que no está de acuerdo con una intervención, sigue pidiendo a la comunidad internacional apoyo, sobre todo a la policía, para poder hacer frente a las bandas armadas que hoy realmente están incluso mejor equipadas que la policía y que incluso han dicho que no las pueden frenar hasta tanto no tengan ayuda internacional. A nivel de la ONU están prometiendo medidas que van sobre todo de bloquear los activos de las personas que están relacionadas con las pandillas, bloquear activos de los líderes de pandillas. En algunos casos hay coqueteos con al menos enviar al país contingentes policiales de otras naciones para ayudar justamente a la policía, pero eso está más que en conversaciones. La semana pasada fue el Consejo de Seguridad de la ONU, donde no se estableció una disposición concreta más allá de lo que habían dicho el mes anterior. Ya por último, Anneli, ¿dónde está la piedra en el zapato para el consenso político que quiere Ariel Henry? O sea, él está buscando el consenso político para convocar elecciones y por supuesto, armar estructuralmente y gubernamentalmente y estatalmente, porque se incluye el Congreso, etcétera. Pero después tendrá que enfrentarse a las bandas, ver si aún teniendo el consenso político puede enfrentar esa realidad de las bandas que tienen ocupado gran parte del país y lugares claves, como bien tú decías, la refinería. No obstante a eso, ¿cuál es la piedra en el zapato para ese primer paso del consenso político? El principal problema es que tanto la coalición del primer ministro Ariel Henry, que tiene cerca de centenares de organizaciones políticas que se sumaron, como la coalición de la Acuerdo Montana, tienen un punto en específico en las que no se ponen de acuerdo, y es cómo debe estar constituido el gobierno. Para el primer ministro debe continuar el primer ministro con un equipo, mientras que el Acuerdo Montana aboga por un presidente y un primer ministro de manera interina. La Constitución no recoge ninguna de las dos figuras. Entonces, el primer ministro de Henry realmente ha perdido legitimidad en este último año y medio, en el que la situación realmente empeoró la situación de seguridad, empeoró también la inseguridad alimentaria. Actualmente cerca de 5,9 millones de haitianos, casi la mitad de la población presenta inseguridad alimentaria. Hay casi 2 millones en emergencia, según ha dicho la ONU. Por lo tanto, la situación tanto política como económica como social ha empeorado y impide precisamente que se llegue a un consenso. Muchas de las organizaciones están señalando que Ariel Henry no es la persona para llevar adelante ese consenso. Les recuerdan que incluso algunos le señalan vínculos con quienes asesinaron al presidente Jovenel Moïse en julio pasado. Por lo tanto, lo que están pidiendo muchas de esas organizaciones es un nuevo gobierno legítimo, al menos con apoyo social, que permite implementar algunas de esas medidas. Ese es el principal desacuerdo que tienen estas dos, y por lo general lo que está pidiendo la comunidad internacional es que lleguen a un consenso, y sin un consenso no se va a poder. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar incluso con representantes de otros gobiernos, incluso de embajadas aquí, y están señalando que actualmente no es posible ni siquiera desarrollar un proyecto porque no existen personas fiables que puedan llevarlo a cabo. Hoy está este ministro y mañana no sabemos, y eso solamente se puede resolver con un proceso electoral. Del otro lado, todas las organizaciones señalan que las condiciones que hoy tiene Haití no permiten celebrar elecciones cuando las bandas armadas prácticamente controlan más del 40%, por ejemplo, de la capital, con un porcentaje grandísimo del electorado, con lo cual serían ya de plano elecciones fraudulentas.
Yeah. Bueno, pues ahí está el análisis de la realidad que vive hoy Haití. Anneli Ruiz, la corresponsal en jefa de la oficina de la Agencia Cubana de Prensa, Prensa Latina en Puerto Príncipe. Información fidedigna y veraz en este magazine que no tiene nombre.